diferentes modos, diferentes maneras. Darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez y a aquellos que nos están mirando también por las redes sociales. Como siempre decimos, las redes sociales y ver los mensajes por medio de ellas no es asistir, no es estar congregándose, es algo más, ¿sí? Pero el mandato es congregarse en la iglesia. Gracias por este hermoso pensamiento. Y si hay algo difícil, gracias Mati, si hay algo difícil para nosotros es llevar a la práctica cada día, ¿sí? Aquello que leemos en la Escritura, aquello que Mónica nos cantaba, ¿no? De estar tomando como ejemplo a la persona de Jesucristo. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que estamos viendo una seguidilla de temas que son los obstáculos en nuestra vida cristiana. Vimos algunos de ellos durante las semanas anteriores. Todo el mes estamos viendo esos obstáculos y hoy nos va a tocar un obstáculo bien grande que tiene que ver conmigo mismo, que es el egoísmo, ¿no? Y hoy estaba afeitándome y veía a un tipo bien egoísta, ¿no? Era yo, estaba afeitando a otro. Todos tenemos un poco de egoísmo, pero vamos a ir a la definición, ¿no? Me gusta siempre que tocamos algunos temas, menos ver cuál es la definición de egoísmo. Es un excesivo amor a sí mismo, sin importar el interés de otros. Esto tiene que ver con una actitud en la que gobierno yo. ¿Sí? Esa es como una frase que yo escuchaba cuando era chico, decía, primero yo, después yo, siempre yo, ¿no? Ahí eso es básicamente el pensamiento de un egoísta, ¿no? Una persona que solamente piensa en satisfacer sus propias necesidades y no importa demasiado si en esa satisfacción hay otro que queda en el camino. Cuando uno lo plantea de este modo, decimos, no, yo nada que ver, ¿no? Pero vamos a ver si nada que ver. Algunos me preguntaban, che, ¿cuándo vas a hablar del egoísmo? Faltaron algunos hoy, ¿no? Yo quiero, yo necesito, yo puedo vivir con esto, yo pienso, yo. Eso básicamente a lo que se contradice totalmente el principio por lo cual Cristo vino, que fue por amor a nosotros, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estando en la condición, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo para beneficiarnos a nosotros, que estábamos totalmente lejos de Dios. Como dice Pablo en Efesios, ustedes que estaban sin Dios, sin las promesas, alejados totalmente, Él nos hizo cercanos por medio de Cristo. Para eso tuvo que dejar su lugar de confort en el cielo y venir a nacer como un bebé, como un niño. Y después de 30 años, recién se dio a conocer, ¿sí? Vamos a ver algunas características de las personas egoístas. Y vamos a ver algunos ejemplos. A mí me gusta ir a los ejemplos, básicamente el Antiguo Testamento. Hoy no le vamos a dar ni a Saúl, ni a Nabucodonosor, ¿no? Pero vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21.
En el versículo 4 al 6 vamos a leer. Ezequiel, vamos a leer del 1 al 6. Total, recién arrancamos. Mientras ustedes buscan, me duele un poquito la garganta, estuve hablando mucho estos días, así que ténganme paciencia. Pero en el capítulo 21 vamos a ir al versículo del 1 al 6, dice, vamos a ver de Acab, uno de los reyes de Israel. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y respondió, yo no te daré mi viña. Y se enojó allí Acab. ¿Sabes qué? Una de las características es cuando el egoísta no tiene lo que quiere. Cuando el egoísta no tiene lo que quiere, puede entrar en una depresión, puede hacer ese famoso lloro de cocodrilo, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Y se pone así como acá. Dice que se puso triste y no comía. No es mi caso, cuando yo me pongo triste, me gusta comer, ¿no? Pero dice que acá se puso triste, dice no comía y se fue. Pobre de mí que no tengo la viña que quiero, ¿no? Y comenzó a ser condescendiente consigo mismo. Yo notaba, ¿no? El egoísta se enoja, se entristece, le cuenta a todos lo que le pasó. No sabe lo que me pasó. Y ahí empieza, ¿no? No sabe lo que hizo mi señora. ¿Sabe que no me gusta el guiso del mondongo? Hizo guiso del mondongo. No me quiere, me odia. Y así, ¿no? Y empezamos a publicarlo acá. No sabe lo que pasó. Pobre hombre que se tuvo que comer el guiso. Qué lindo estaba ayer el guiso del mondongo. Estaba rica la reunión de anoche, ¿Para qué? Para que los otros se conduelan. Y acá la señora, que se ve que lo conoció bastante, dice, no te preocupes que yo te voy a conseguir la vida. Y ahí él va a cambiar de actitud. Una de las características que podemos ver allí es de la manipulación. La manipulación respecto de lograr su cometido, ¿no? Y hay personas que son muy poco influenciables. Y por lo general, cuando vos tenés una persona que cercana, que de esta manera, viste como que ya enseguida tú lo vas conociendo y ya te va a decir, no, este siempre tiene tal o cual cosa y le pasa esto y le pasa aquello, siempre tiene algo, ¿no? Porque es una técnica para pobre, ¿no? Pobre, y ahí, pobre de mí. Y comienza ahí la manipulación. A veces la manipulación puede ser como acá, con tristeza, con lágrimas de cocodrilo, puede ser violenta, puede cambiar eso, pero es una característica de las personas egoístas. Vamos al versículo 15 y al versículo 16. Allí, yo les voy a contar un poquito la historia para que no se queden con la intriga. Aunque podrían leerlo también de vez en cuando, así se saca la duda, ¿no? Pero en el 15 y 16 dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel,
que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Aquí la señora planeó y mandó cartas a la ciudad donde estaba Nabot y le dijo, ahí en Jezreel, le dijo a los gobernantes, apedreen a Nabot. Y lo apedrearon, murió. Y ahora le dijo, andá ahí. Porque el egoísta no le importa cómo consiga lo que quiere. Va y lo consigue. Y ese fue, no dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso si no me pertenece esa viña? ¿Cómo voy? Bueno, fue y lo hizo. Y estuvo allí. Y no le importó que un hombre haya muerto. En aquella época, ustedes recuerdan Israel, cuando tomó la tierra prometida, ¿qué hizo? Fue dividida la tierra prometida en las diferentes tribus, ¿sí? Y entonces eso era una herencia perpetua, teóricamente, ¿no? En este pacto condicional que tenía Israel, y ellos no podían hacer una cosa así. Entonces por eso Nabot no le quiso vender, ¿sí? Era parte de la posesión de toda la familia, de la tribu que le correspondía. Y acá no la quiso vender, no tengo necesidad de venderla, ¿por qué la voy a vender? Y entonces Jezabel hace un plan por el cual mata a este buen hombre. El egoísta no se fija en lo que pasa, sino en su necesidad y en satisfacer su propia necesidad. Lamentablemente, para acá, otra de las características que tiene el egoísta es que no escucha la reflexión. No le preocupa. Vos fíjate, si ustedes siguen el relato, versículo 25 al 28, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Versículo 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, arrancó su vestido, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y estuvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, versículo 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, el mal estaba determinado de todo modo. Me llama la atención que Acab le daba, como quien dice, le cargaba los cartuchos a su mujer, ¿no? Y le daba manija para hacer lo malo. Y constantemente él, ¿no? Era como, bueno, está bien, hacía cosas malas. La característica también de esta persona puede ser eso, ¿no? No escuchar o escuchar cuando ya es demasiado tarde. Hay una actitud, para tener en cuenta el primer punto, que nosotros vemos que hay que erradicar en nuestras vidas, que es la actitud egoísta. Los hijos de Dios fuimos comprados por precio. El Señor Jesucristo pagó el precio para que nosotros no estemos vendidos al pecado. Él vino, hizo todo perfecto, su justicia, aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, vino a su propia cuenta, ¿sí? Todo lo que predicamos todos los domingos. Pero no puede ser igual en su modo de actuar. Debe haber un cambio. Debemos mostrar la diferencia, ¿sí? Debemos nosotros caminar cada día en pos de agradar más al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24.
4:22. ¿Estamos allí? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El creyente debe saber que debe despojarse de esas actitudes y de esa manera de vivir que teníamos antes para revestirnos de la manera correcta en nuestra vida cristiana. Despojarnos significa dejarlo, ¿no? Yo hoy me bañé, aunque no es sábado, y lo primero que tuve que hacer es despojarme de la ropa, porque no me bañé vestido. Me tuve que sacar la ropa, y después que me bañé, me puse el saco, ¿no? Pero me tuve que sacar la ropa que tenía antes. A veces los creyentes parece que no nos sacamos toda la ropa. No voy a hacer un ejemplo de bañarse porque queda feo, pero es como si parte de tu ropa no te la cambiaste. Te bañaste pero no te la cambiaste, ¿no? Entonces no está bien. Las características de una persona que recibe a Cristo como su Salvador personal debe ser despojarse de ese viejo hombre y vestirse del nuevo, creado según lo que dice aquí, creado, versículo 24, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Comenzar a transitar nuestra vida cristiana de una manera impecable. Lo mejor que podemos. A veces nos cuesta, algunas cosas nos cuesta, a todos nos cuesta algo. Pero no traigamos arraigadas estas cosas que debemos dejarlas atrás. En segundo lugar, el egoísta busca satisfacer sus necesidades, sus propias necesidades. Esta característica del egoísta es tan dañina para las relaciones interpersonales que afecta a todos a su alrededor. Estuvimos hablando de las relaciones interpersonales la semana pasada y vimos cuánto puede llegar a afectar nuestro crecimiento espiritual. El egoísmo hace que afecte también mis relaciones interpersonales, sobre todo aquellos que estamos más cercanos. Aquellos que están más cerca son los que más sufren esto. Y muchas veces vamos a suponer que papá es así, vamos a suponer que yo soy así, no soy así, pero vamos a suponer. No está mi hija, o están mis hijos dos acá. Bueno, pero vamos a suponer que el hijo que ve cómo es su papá generalmente le parece algo, va tomándolo como algo natural. Pero si mi papá es así, ¿por qué yo no voy a hacer eso? Por eso, padres, tenemos que tener cuidado no como le decimos a nuestro hijo que se tiene que portar, sino como nosotros nos comportamos. ¿Sí? Porque si vos le decís cómo comportarse a tu hijo, pero haces otra cosa, entonces le estás enseñando un camino diferente. Le estás diciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y va a decir, sí, porque yo no lo voy a hacer. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10, ahí estamos. Versículos 23 y 24. ¿Estamos allí? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A diferencia del egoísmo, acá se nos está enseñando
a mirar por la otra persona, a ver el beneficio que le puedo hacer a otro, no de lo que los demás pueden beneficiarme, sino de lo que yo puedo dar a otros. Cuando uno estudia un poquito de administración, le mal enseña que debemos nosotros hacer que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan, de diferentes modos. Uno es manipulación, otro es mostrándole, haciéndole pensar lo que yo quiero que piense, induciéndolo cuando eso no es suficiente. Yo soy el jefe y acá se hace lo que digo yo. ¿No? Yo escuché muchas veces esa frase mientras trabajaba secularmente, ¿no? Y me irritaba tanto, pero como necesitaba el trabajo, porque mis hijos eran chicos, me ponía colorado y seguía. Bueno, no me ponía tan colorado, pero tenía que seguir. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la diferencia que debe haber entre un cristiano y un no cristiano. Buscar el bien para el otro. No solamente eso lo dice Pablo acá, sino que lo va a repetir, ¿no? Varias veces. Va a mostrar un camino diferente. ¿Sabe que a los cristianos se los llamó cristianos la primera vez de una manera despectiva? Decían los pequeños cristos. Ahí van los pequeños cristos. Y era una manera despectiva de tratar a los seguidores del Señor. Porque imitaban la vida de Cristo. Hoy sería un orgullo que alguien le diga: mira, este está imitando la vida de Cristo. Pero en aquella época, no. En aquella época era una manera burlona de tratar a los creyentes. Ok. Otro versículo que me gustaría ver es en 1 Corintios capítulo 13, ahí nomás, versículos 4 y 5. Hablando de este amor, ¿no? Que es el amor de Dios perfecto, ¿no? Y que debemos admirar nosotros y tratar de llevar a la práctica. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Ahí tenemos que parar. El egoísta busca lo suyo, su propia satisfacción. No me importa el otro, pero el verdadero amor, el amor de Dios, el amor que nosotros debemos demostrar, no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿sí? No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Podemos seguir. El egoísmo se contrapone con una vida que le agrade a Dios. Porque debemos dar. Cuando dice que es benigno, significa que busca hacer cosas buenas por los demás. Cuando alguien tiene dinero, en la época de Cristo, pero cuando alguien tiene dinero y tiene dinero solamente por ese mismo afán que estuvimos viendo, que la avaricia es idolatría, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos viendo sobre el tema de la avaricia, también es en cierto modo un egoísmo, tener por tener. Ahora, si vos compartís, si vos tenés ese afán de estar compartiendo con personas que tienen necesidades, como siempre digo, que no te lo pueden retribuir, no te lo pueden devolver, qué lindo. Vienen personas acá, por la gracia de Dios tenemos para compartir con ellos algo de la gracia que Dios nos da. Y debemos ser buenos administradores de cada cosa que Dios nos da, pero ¿saben qué? El hecho de que podamos abrir las puertas de este lugar para colaborar y ayudar a personas que pasan necesidades, también da una satisfacción personal
a cada uno a la iglesia, se muestra como no solamente una iglesia solamente enseñada en la Biblia, sino que se conduele también por la necesidad de los demás. Estamos aplicando el principio cristiano. Tuvimos una reunión en esta semana y cuando nos toca hablar a nosotros de nosotros mismos, con Luis, por ejemplo, que tuvimos esa reunión con otra persona, siempre decimos lo mismo. Nosotros estamos para el área espiritual. Esa es nuestra prioridad. Pero tampoco podemos cerrar nuestro corazón hacia las necesidades que vemos que tiene la gente, que tienen las personas. Y por eso ayudamos, colaboramos en lo que podemos. Estamos practicando lo que el mismo Señor, ¿no? Cuando por ejemplo estaban los 5.000 allí, dice que tuvo compasión de ellos. Y le explicó a los discípulos, ¿saben qué? No los quiero mandar así porque ya hace unos días que está con nosotros y les proveyó para las necesidades a toda esa gente que estaba y se compadeció. Nosotros también nos tenemos que compadecer de las personas que tienen menos que nosotros y tratar de ayudar si podemos, ¿no? Y si Dios nos permite, como lo hace. El ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, que nos dejaron los apóstoles respecto de servir al Señor, tiene que ver con esto de las capacidades que Dios me ha dado son para el desarrollo del ministerio de las personas. Servirle es un privilegio. Y servirle tiene que ver no satisfacer mis necesidades, sino buscar satisfacer las necesidades de mi hermano en Cristo. ¿Sí? Y tu esposo es tu hermano en Cristo. Y tu esposa es tu hermano en Cristo. Y tus hijos, si son hijos de Dios también, son tus hermanos en Cristo. A no olvidarse de esas pequeñas cosas. Debemos buscar el bien del otro. Romanos capítulo 15. Con eso vamos a terminar este punto. Versículos del 1 al 3. Vamos ahí. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjate, ¿no? El ejemplo de Cristo, Pablo dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, cuando él estaba en Getsemaní, que dijo, Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo no hubiese pagado el precio, no hubiese pasado Getsemaní, no hubiese pasado la cruz, nosotros no podríamos ser salvos. Y muchas veces vos cuando ves los evangelios dice que me era necesario pasar por Samaria, me era necesario, estas cosas son necesarias, vimos estos días en nuestro devocional, esto es necesario que pase, esto es necesario que pase. Y si es necesario debemos pasarlo. Vos fíjate lo que dice aquí, ¿no? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo que hagas tiene que ser para edificación de tus hermanos. Lo que hablas debe ser para edificación de tus hermanos. Si vos, yo o cualquiera de nosotros vamos a hablar de alguien que sea bien, para bien, habla para bien. Mirá qué lindo fulano, cómo está creciendo en las cosas de Dios. Está siempre ahí al pie del cañón, lo llama, que necesitamos esto y ahí viene y estamos haciendo el reboque, la pintura, lo que sea que estamos haciendo. ¿Cómo está creciendo? Para la edificación. Nosotros tenemos que edificarnos unos a otros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Se contrapone el egoísmo a los principios bíblicos, a los principios cristianos, a mi vida cristiana en sí, se opone. Buscar mi propia satisfacción, buscar mi propio satisfacer mi ego, va en contra de mis hermanos.
porque es al revés, es diametralmente opuesto a lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia, con mis hermanos. ¿Ok? El egoísta busca satisfacer sus necesidades, el verdadero cristiano busca agradar a Dios, crucificando el yo. Ese es el tercer punto, crucificando el yo. Cuando vos estás arriba en el trono, Cristo no está allí, estás vos. Cuando Cristo está en el trono, está todo en orden. No vas a buscar satisfacer, sino, Señor, ¿qué es lo que querés que yo haga hoy? Señor, estoy esperando en ti. Yo quiero hacer la bendición para mis hermanos. Tengo el corazón abierto para hacer la bendición a mis hermanos. Debemos crucificar el yo. Vamos a Gálatas 2:20. Estamos ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no debo gobernar yo, debo estar sujeto, mi mente, mi corazón, todo mi ser, a lo que Dios quiere que yo haga, que cambie. Como hablamos al principio, despojarnos de esas actitudes que no están bien como cristianos y ponernos las verdaderas armas que aparecen, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Y ese ya no vivo yo, tiene que ver con mi ego. Ya no lo que yo quiero, como hablamos de Getsemaní. No lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y cuando nosotros vivimos en nuestra vida cristiana esa dependencia de Dios, generalmente soy de edificación para mis hermanos. Voy haciendo las cosas para edificación del cuerpo de Cristo, para mis hermanos. Hasta tu semblante cambia, te lo digo. Sos más lindo. Dejemos de sufrir el egoísmo y el egocentrismo. No somos el centro nosotros, Cristo debe ser el centro. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Cristo pueda tomar el control de toda mi vida, de mi mente, de mi corazón, de lo que hay en mi corazón. Vos sabés que lo que hay en tu corazón, a su luz, está descubierto. Él pesa los corazones, Él sabe lo que hay en cada corazón. Hoy, ahora, lo que vos estás pensando. Increíble. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto ya lo explico en algún momento Luis, así que no me voy a meter en eso. El vivir para mí me ha llevado a hacer muchas cosas que no son buenas, pero si Él gobierna, mi vida será de edificación para los demás. Llegando al final de sus días, Pablo, en Hechos capítulo 20, vamos a ir ahora al versículo 24, siempre pensé, hace muchísimos años, y este es uno de mis versículos preferidos, porque demuestra cuán grande era Cristo en la vida de Pablo. Aún a pesar de saber que donde él estaba yendo era la última vez que él iba a morir, como dicen en las pastorales, ¿no? Que ya estoy pronto para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Él dio una última recorrida y comenzó a hablar y a recomendar a los pastores cómo debían conducirse. Y al estar allí me conmueve esta frase que ahora vamos a ver en Hechos 20, 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Totalmente opuesto al egoísmo. Cuando él habla de su ministerio, dice, no lo que yo hice, sino la gracia de Dios en mí. No se ponía él como el centro. Sabía que era un instrumento. Esa es la posición correcta. Él es el centro. Él es el centro de esta reunión. Él es el que te está hablando a través de su palabra. Él es el que transforma la vida de las personas. El pastor no transforma la vida de nadie. La palabra de Dios y el Señor mismo hace eso. De ninguna cosa hago caso, aunque sabía que iba a morir, aunque sabía que estaba asegurado su muerte, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Por haber hecho lo que Dios le había encomendado. Dios nos encomendó aquí a nosotros la predicación del Evangelio, está en esta zona. ¿Cómo cumplir eso? Y él dice que y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Si estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Entonces, la característica que ustedes ven en toda la vida de Cristo, en todo el ministerio que podemos ver en los evangelios, siempre es dar hacia otro. Nunca es para Él mismo. Pablo era lo que decía. Vamos a Filipenses, vamos a terminar con Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No debe haber un cholulismo cristiano. No debe haber un cholulismo cristiano. Él dice, no hagas nada por contienda, por vanagloria. Pero si mirá lo que dice, mirá la mampara que me mandé. Nadie como yo. No, para vanagloria. Ni para contienda. Pablo dice, ¿no? Algunos predican a Cristo por envidia, algunos predican a Cristo, pues, dice, bueno, no importa, para añadir a mis cadenas, a mi prisión, a mi sufrimiento. Dice, pero lo importante es que la palabra de Dios es predicada. Después dice, antes ir con humildad, estimando a los otros como superiores a uno mismo. No mires solamente por lo tuyo, mirá por los otros. ¿Cómo están nosotros? ¿Cómo están? No debe haber dicho el mismo cristiano, debe haber humildad. Hoy estamos acá con Luis en este púlpito, mañana no sé. Pero el que está aquí debe ser la persona que Dios quiere que esté, ¿no? Y que nos predique, y que nos anime, que nos enseñe conforme a lo que la palabra de Dios dice. Después dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, que es lo que hace el egoísta, sino por los otros. ¿Se dieron cuenta que todo este mensaje que estamos hablando se contrapone el egoísmo a lo que realmente Dios quiere para nosotros en nuestra vida cristiana? Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Señor Jesucristo, que es lo que hizo. Él puso su vida. Dice, no tengo problema. Eso por los demás. Y ese concepto de estar
teniendo o haciendo cosas para otros, está buenísimo. Es parte de la vida cristiana. ¿No querés atrasarte en tu vida cristiana? Bueno, ya estuvimos viendo que hay cosas que debemos dejar, hay cosas que debemos mejorar. ¿Sí? Si dijimos que la comunión, la falta de comunión es un obstáculo en la vida cristiana, dijimos, bueno, cambiémoslo, empecemos a orar, empecemos a leer la palabra, empecemos a aplicar la palabra de Dios. Si tienes un problema interpersonal, arreglalo. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento va a retrasar tu vida cristiana, va a haber una raíz de amargura, y dice, y muchos serán contaminados. Entonces, cada cosa tiene que ver con una porción bíblica para ser aplicado. La iglesia es un cuerpo, no lo olvidemos. No hay lugar para el egocentrismo. Todos nosotros tenemos capacidades diferentes dadas por Dios. Ya vimos, ¿no?, el tema de los dones, pero dice que el Espíritu Santo repartió a cada uno como Él, como Él quiso. Así que la capacidad que tenés vos es lo que Dios quiso darte. No depende de mí, depende de Dios. Y Dios te dio una capacidad como Él quiso. Y toda la iglesia, cumpliendo su función, cada uno cumpliendo su función, es edificada. ¿Sí, hermano? Vamos a ver. Padre Celestial, te damos las gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre porque nos enseñas cada día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que siempre nos anima, nos edifica. Y Padre Celestial, que nosotros seamos así como estábamos leyendo, que un cristiano quiere que vos seas el centro de sus vidas y que podamos también practicar el amor cristiano unos con otros, que podamos también ser edificados mutuamente, que podamos hacer cosas buenas unos por otros. Gracias, Padre Celestial, por la congregación, por los hermanos, cada uno de ellos que está hoy aquí, aquellos que no pudieron venir, hay algunos enfermos, queremos rogarte por sus vidas, pedirte que los bendigas, y Padre Celestial también, pedirte que tú nos despidas con tu paz, que podamos regresar con bien a nuestros hogares, y Padre Celestial, el próximo domingo también, que vamos a cerrar esta serie de temas, tú puedas estar hablando a tu iglesia conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la próxima semana cerramos esta serie de estudios con el pecado, si lo quieren, así que bueno.